Hola, ¿qué tal? Soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. En el vídeo de hoy vamos a darle un último empujón al Códice Mortal, al Boreal, al Vital of Frost, y sobre todo lo vamos a hacer si consideras que puedes mejorar tu cuenta o tu puntuación usando un épico y un raro. Os voy a decir cómo se equipa al bichito al Nisal y al Kuke, ¿vale? Así que intro y para adentro. Bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es plantearnos los objetivos adecuados. Fijaos, yo en mi puntuación 41 millones con Nisal y Kuke justo detrás. Entonces, para saber un poco cómo se equipan estos personajes, lo correcto es tirar de los top, ¿no? De la gente que más reparte. Aquí fijaos, aquí Alistair, gracias al Papa mete mucho, pero Nisal está ahí y Kuke lo tiene ahí. Quiere decir que no tenía otro que repartirse mejor. La cuestión es cómo tienen equipado y cómo defines tú los objetivos para tu cuenta. Mira, yo lo hago de la siguiente forma. Yo cojo lo que es el personaje más top y entonces le tomo una serie de anotaciones. Fíjate, saco aquí la chuleta y digo yo, mira, pongo aquí por ejemplo, voy a equipar Nisal, ¿no? Pongo Nisal y pongo aquí el artefacto que lleva es la lágrima del crepúsculo, ¿vale? Entonces pongo Party, lágrima. Y luego, ¿qué es lo que lleva este personaje? Lleva la velocidad de ataque, el crítico siempre está capado en estos personajes, entonces no lo tengo que anotar, y daño crítico. Entonces lleva ataque, velocidad de ataque y daño crítico. Entonces hago aquí ataque, speed y daño crítico, el crit damage. Bien, entonces, ahora dice, bueno, y yo no voy a llegar a esta estadística. Y también suelo apuntar aquí el arcana, que lleva arcana. Porque si tú lleva arcana, es el que cuando hace habilidad definitiva aumenta el daño de forma permanente. Y luego está la versión light, que no me acuerdo cómo era el nombre, que era una caperuza. Bueno, ahora lo vemos. Entonces, y luego evidentemente de lo que es el de 2 piezas, lleva el Señor de la Guerra. Arcana y pone aquí Señor Guerra. Todo eso te lo vas anotando. Y entonces, ahora lo importante, dice, vale, de ataque el pavo lleva 15.689. 15.689, que para ser un épico es una pasada. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo le pongo entre un 70 y un 80% del top. Ahora mismo estoy yo ahí. ¿Y cómo hago eso? Pues entonces digo 15.689 por 0.8. 12.500. ¿Ves? Entonces yo pongo de ataque 12.5k, 12.500. De velocidad hago lo mismo, 327 por 0.8. 250, 161, pues me pongo 250 de velocidad. Esa es la velocidad total. Índice de crítico y luego daño crítico. Daño crítico pues serán por 0.8, 300 por 0.8, 240 de crit damage en total. Bien, entonces ya me lo apunto. Y ahora yo cojo y para el siguiente, para el Kuke, pues hago lo mismo. Digo, para ver un poco qué es lo que lleva la gente. Entonces, este tío cómo lo ha montado, con Invigoration y con velocidad. Pero aquí lo que ocurre es que aquí lo que necesita sobre todo es mucha velocidad. Yo no tengo tantos sets de revitalización. Entonces no tengo set de revitalización con buena roll de speed. ¿Ves? Speed y speed de 60. Yo no tengo eso, entonces yo ese set no lo voy a llevar. Pero el de 2 piezas sí lo voy a llevar. Dice, lleva la mirada de Idril. Vale, pero este lo lleva porque es el mejor artefacto que le puedes poner, pero que tampoco es definitorio para este personaje. Entonces el artefacto y los sets, aquí lo único es que pongo aquí 2 piezas, me pongo el de velocidad, pero vamos, que eso es de sentido común. ¿Por qué? Porque este es lo que lleva sobre todo. Te puede apuntar el ataque, pero fíjate, el índice de crítico 68, el daño crítico y demás, eso le aumenta porque como él tiene piezas buenas, las piezas que tiene de velocidad le suben también las otras estadísticas.
Aquí fundamentalmente es la velocidad. Entonces la velocidad, esta persona lleva 660, pues yo cojo 660 por 0.8, 528. Entonces mínimo una velocidad de 528. ¿Vale? 530, si quieres redondear. 530. Bien. Y luego ya está, y el cookie no tiene más historia. Entonces esto lo guardo y lo dejamos para luego. Ahora, ya teniendo esas estadísticas base, si quieres puedes mirar un poquito la gente cómo los lleva, pero que realmente 506, este lo lleva más lentito, 602, 743, este lo lleva muy rápido, este lo ha puesto un equipo muy bueno, este lo ha puesto el mejor equipo que tiene, se lo ha puesto el cookie. Vale, ya pues ahora vamos a ir directamente a ver cada personaje, cómo lo vamos montando, ¿vale? Venga, pues ya estamos en el personaje y vamos a equipar a Nisal. Entonces vamos a ponerle el artefacto que tú le pones la lágrima del crepúsculo que mejor tenga, y si no, pues le buscas otra cosa que vaya bien, pero bueno, alguna te tiene que haber caído. Y vamos a empezar a poner el equipo de la derecha. Entonces sacamos tú te sacas tu chuleta, que la tenemos aquí, y lo que estamos buscando es Arcana y Señor de la Guerra a la izquierda. El Arcana era el Arcana y había otro que se le parecía, que es como el inferior, el Arcana, y era el Sabiduría. Entonces tú ahora, ¿qué es lo que estás buscando? Tú estás buscando aquí. Primero monta tienes que primero que conseguir llegar al ataque que te has marcado. Te has marcado ese ataque. Y luego, ¿qué es lo que estás buscando? Pues mira, estoy buscando velocidad y daño crítico, ¿vale? Es lo que estoy buscando. Entonces tú dices velocidad y daño crítico. Pero el índice de crítico también lo estás buscando. Entonces, porque tienes que caparlo. Tienes que llegar a 100. No lo tengo ya apuntado, pero tienes que llegar a 100. Entonces tú te vas aquí a la zona de la izquierda y, por ejemplo, para no desmontar, la mejor pieza es esta, que es una pieza magnífica, porque mira, tiene bonificación de ataque, criticazo, daño crítico, velocidad y hasta regeneración de furia. Esta es de las mejores piezas que yo tengo. Pues le vamos a poner esta del Lasir, pero simplemente por no desmontar la pieza de la arrogancia, ¿vale? Para que tú veas un poco cómo se va montando. No me va a llegar. Y también para no hacer un personaje súper tocho. Entonces, le ponemos esa. Luego tienes que buscar. Sigue buscando ataque. Y la otra stat. Esta pieza la tengo para hacer el chorra. Pero no una pieza que sea para usarla. Porque amarilla y no llega. No le va a llegar mucho bonificación de ataque. Esta de la SIR también es buena. Venga, ya tengo 2 piezas. A ver, que se lo está pensando. Venga, la que piense. Y vamos a cerrar. Bien, pues no tengo una coincidencia parcial aquí. Y tengo aquí esto. Entonces, yo siempre le tiro más a las estadísticas que a los sets. Entonces, si aquí el problema no es que estén coincidiendo aquí. Aquí el problema es que tiene 3 de las que yo quiero. 1, 2 y 3. Y aquí el problema es que tiene solo 2. 1, 2 y no tiene velocidad de ataque. Entonces es demasiado. Tengo que renunciar a demasiado en mi opinión. Entonces yo le pondría este. Ya tengo el lado derecho de Nisal montado. Y ahora voy a montar el lado izquierdo. En el lado izquierdo lo que estás buscando son esas 3 estadísticas principales y el crítico, el crit de más y tal. Y le añadimos aquí el ataque. ¿Vale? Entonces tienes que echar un ojillo a cómo vas de crítico. De crítico voy 60,5. Quiere decir que necesito 40. O sea que el crítico es esencial. Y luego aquí echa un ojillo. Dice, porque tú te fijas. Dice, vamos a ver. De crit damage tengo 240 y ya estoy casi capado con lo que yo quería. Entonces, el crit damage no es lo esencial para mí ahora. ¿Vale? De velocidad 250. De velocidad 250. Y tengo de velocidad 200. Velocidad estoy bien. Y el ataque 12,5. El ataque es lo que más necesito. Entonces, si el ataque es lo que más necesitas, tienes que coger un set de ataque y que además tenga bonificación de ataque y además tenga crítico.
Entonces, realmente, y el crit damage no es lo prioritario. Lo dejamos, pero lo que porque sobre todo porque si hay coincidencia de 3 con ataque, por ejemplo, esta de Ona tiene ataque 632, tiene 20% de esta es buena. Esta es buena. Esta también es buena. Tiene bonificación de... Incluso tiene 960. Y esta tiene 632. Esta me gusta más porque tiene más ataque. Bueno, tiene un 18,5 y esta tiene un 23,5. Vamos a ver. Vamos aquí para una y vamos aquí para otra. Ahora mismo tenemos 6.623 nos da, ¿no? 8.092. Tú sacas la calculadora. 8.092 menos 6.623. Ese nos da 2.469. 1.469. Vamos a ponerle a este. Vamos a quitar. Espérate, vamos a quitar esta primera. Vamos a quitarla, nos sale aquí. Entonces tenemos 6.623 y vamos a poner la del Kuke. 6.623. 8.242. 1.469. Acuérdate. 1.469 la primera. Que era la que estaba en 12. Y ahora 8.242. ¿Y cuánto era lo que tenía? 6.623. 6623. 8242. 6623. 8242 menos 66. 1619. Esta nos da más. Entonces, esta mola más. El ataque plano que le da a la otra se nota. Aunque esta tenga menos porcentaje. Fíjate qué curioso, ¿no? Vos vas rapiñando. Tampoco es que sea una gran diferencia, pero bueno, algo hace. Y de aquí no tenemos nada que me coincida totalmente. Entonces, de crítico tengo 81, el crítico necesario. Aquí lo que me sobra es la velocidad de ataque. Entonces ya tengo coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces va buscando. Vale. Bueno, pues lo que más necesitamos es ataque. Ataque. Ya tenemos 2 coincidencias y crítico. Tenemos que llegar hasta 100. Y además queremos que sea de set de ataque. Entonces, esta pieza está bastante bien. Y con esto cierro. Y ahora hacemos balance. Tú ahora haces balance porque tenía mucho ataque y ves si has cumplido los objetivos que te habías puesto. Dice, vamos a ver. Yo me había planteado 12,5 de ataque y me he ido a 14,5. Está muy bien. Está muy bien. O sea que he llegado, puedo haber llegado a casi el mismo ataque que tenía el pavo ese, no me acuerdo. Luego tengo, ¿qué más cosillas? Tengo que ver la velocidad. Tengo 340. O sea, está bastante bien. El crítico está bastante bien. Y el crit damage en 235. Podría sacrificar un poco de velocidad y meterle más daño crítico. Pero bueno, ya lo tienen montado. Ya lo tienen montado. En definitiva, no tiene más historia, ¿vale? Así es como se monta el personaje. Luego, por supuesto, lo tienes que tener subido a nivel 60, con todas sus estrellitas moradas, y a un épico le subes todas las habilidades. Venga, pues vamos a echar un vistazo al otro. El Kuke es fácil porque lo único... Yo lo he hecho con un 5 estrellas. Con un 5 estrellas le subí las 5 de esas. Las habilidades se las mejoré hasta que tenía estas 2. No me compliqué mucho. El artefacto le puedes poner lo que quieras prácticamente. No es una cosa... Si quieres le puedes poner algo de velocidad, de daño y tal, pero bueno, no es lo relevante. Lo relevante de este es que tiene muchas flechas. Y entonces para eso necesitan mucha velocidad. La velocidad la sacas de las estadísticas principales, de la de en medio de aquí. Y luego el 6 y eso tampoco... Yo al menos no me lo planteé. Vamos, el Kuke yo lo que hice fue ponerle aquí la estadística de velocidad de ataque, la más grande, y entonces yo fui mirando. Esta tiene 87, pues se lo puse. Este sí le tienes que poner el set de velocidad de ataque, y entonces aquí pues le pones uno que tenga 220. Ya está, se lo pone. Luego este
es la velocidad de ataque de 100. Pues ala, venga. Y aquí lo único que le tienes que poner es el set de velocidad de torbellino con la subestada de velocidad y coger la que más velocidad tenga. Y aquí creo que no hay. Creo que no hay. O al menos yo no tengo, pero creo que no hay. Entonces le pone lo que quiera. Y yo lo monté así. Me salió con una velocidad de 570. Déjame en los comentarios si es relevante ponerle la otra estadística y el por qué. Yo no me paré a pensarlo. Simplemente me dediqué a meterle velocidad y a tomar viento. Tengo aquí la chuleta que yo me había puesto de 530 y me he pasado. Creo que tengo... vamos a ver, 670. Tengo algunos errores buenos. Pero no tengo yo muy claro el que haya que ponerle otras cosas aparte de la velocidad. Un poco de vida. Yo un poco de vida creo que no le vendría mal para que no se muera. Pero si juegas con curandero esto, pues no tiene problema. Y así con estos dos tipejos va a conseguir mejorar bastante el códice inmortal. Yo creo que pasé de un 30 a yo que sé, a un 10, un 11%. Entonces está bastante bien y quiera o no, al fin y al cabo en la tienda de canjes son piedrecillas que te vas llevando. Entonces está muy bien. Fíjate que en el árbitro de escarcha saqué 41 millones con ese y 25 millones con este. Y ya está, espero que te haya sido útil el vídeo que le pega un empujoncillo al Borea. Ten en cuenta que lo van a nerfear, entonces yo creo que el próximo Codex Inmortal será más fácil. Y que nada, suscríbete y dale un like y ya somos más de 300. La verdad que me hace mucha ilusión que la gente se suscriba. Y a ver si llegamos a 500, porque en 500 una vez en semana haremos revisión de cuentas, haremos directos y haremos cosillas. Así que nada, cuídate, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.